Hola, bienvenidos a Pequeñas Islas, el espacio de conversaciones de La Encerrona. Hoy estamos con Nicolás Ceballos, que ha sido viceministro de Seguridad en la gestión de Francisco Sagasti y también es director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Mira, quería empezar esta conversación que es básicamente eso para hablar sobre la reforma policial, la situación de la policía, hablando de lo que pasó ayer, ¿no? Que hubo una emboscada de un grupo narcoterrorista en la que asesinaron a 7 policías en Pichari. ¿Esto tiene alguna relación con el estallido social que hemos visto durante los últimos 2 meses o son cuerdas separadas? Absolutamente ninguna, no guarda ninguna relación, es un asunto totalmente, no voy a decir marginal, pero totalmente distinto, es un asunto mucho más relacionado a cómo está operando el narcotráfico en zonas como el Brain, y en ese entendido hay que tener bien claro que este grupo, estos remanentes de Sendero Luminoso, aun cuando tienen un matiz o cariz o una pretensión, una proyección ideológica como razón terrorista, en la práctica son servidores de seguridad del narcotráfico en estas localidades. Esto es realmente importante tenerlo en cuenta porque ya el elemento ideológico es un elemento instrumentalizado en función de una actividad económica. Entonces, aquí la madre del cordero es finalmente el narcotráfico. O sea, los que dicen en base a este atentado que el terrorismo está activo en el Perú, digamos, están mezclando cosas. Sí, bueno, lamentablemente es un asunto funcional a algunos discursos, ¿no? Eso hay que también reconocerlo y decirlo con mucha claridad. Pero el gran problema cuando se usa de forma arbitraria y poco rigurosa algunos conceptos como esto es terminar errando la estrategia. Esto de aquí es narcotráfico que alquila los servicios de estas remanentes, por lo cual en contextos como este la prioridad de atención tiene que ser el narcotráfico. Y una cosa muy distinta es la conflictividad social, que también puede ser aprovechada por grupos, organismos generados, como se les denomina, para poder generar también algún tipo de propaganda, algún tipo de actividad. Pero son cosas que corren por cuerdas distintas, ¿no? Ajá. Ahora, tú decías ayer en tu Twitter que era un error seguir llamando narcoterrorismo a lo que vemos, que como explicas es la alianza entre narcotraficantes y los remanentes de Sendero que trabajan como chalequeadores, ¿no? Prácticamente de los narcos. ¿Por qué es un error eh, hablar del narcoterrorismo? Que no sé si se usa esa palabra en otro país. Se usa bastante, es un término acuñado para poder fundamentar algunas estrategias de seguridad asociadas a la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en la región en América Latina, pero uno a veces es un poco quisquilloso, riguroso con algunos usos terminológicos, pero lo importante en esta discusión es poder marcar la línea clara y entender qué es lo que está movilizando el interés de estos remanentes en zonas como el Brain. Y vuelvo nuevamente a la idea anterior, ¿no? La madre del cordero en zonas como el Brain es el narcotráfico. Lo que genera recursos es el narcotráfico, lo que alquila, lo que renta voluntad es el narcotráfico, lo que moviliza intereses políticos, sociales, económicos en esas zonas es el narcotráfico y esa es la prioridad. ¿Eso significa que el terrorismo o estos remanentes no son importantes? Al contrario, son importantes porque tienen acciones como las que hemos visto, pero el fundamento principal de su accionar es económico, es material. Ujú. Ahora, Eh, nosotros el jueves de la semana pasada vimos un contingente policial grande, ¿no? En Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia. Muchos se preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué no mandamos a todos esos policías que están ahí a problemas más urgentes como combatir al narcotráfico en el Brain, ¿no? O, en fin, mandarlos a ver tema de tala ilegal, minería ilegal. Pero, ¿mandar un contingente así de grande al Brain solucionaría las cosas o digamos, son estrategias diferentes? Son cosas distintas, ¿no? Y ahí también caemos nosotros, a veces cuando analizamos y vemos imágenes como esta, en una respuesta demasiado rápida. Digamos que sí podríamos decir que si tuviésemos la misma voluntad que se está mostrando en algunos escenarios ahora, de poder hacer que la policía accione de forma efectiva, tendríamos resultados tal vez un poco más claros y distintos. No obstante, la policía ha tenido resultados bastante interesantes. Hace poco ha habido esta operativa patriota que al parecer se ha generado impacto y esto lo que estamos visualizando ahora es un poco la reacción a esas intervenciones.
pero hay que diferenciar. Esa movilización que hemos visto en estos días está pensada para una lógica de control de multitudes y de manifestaciones. Críticas aparte, está pensada para ese tipo de fenómenos. Para el narcotráfico es una lógica totalmente diferente. Hay una labor previa de inteligencia, de investigación criminal, de despliegue de equipos operativos dedicados que tengan capacidad de operar en selva, porque estamos hablando de contextos absolutamente diferenciados, donde no tiene la misma potencia de misma estrategia de trabajo. Entonces, a veces uno se deja, como insisto, llevar por las imágenes y no se da cuenta que son hacer cosas distintas, requieren también abordajes particulares. Ujú. Ahora, hablemos ahora sí de, digamos, el rol que ha tenido la policía en estas protestas. Para empezar, ¿tú cómo la calificas, no? Porque el ciudadano que participa, ¿no? O el testigo que ha visto algunos momentos, ¿no? Ve momentos de una respuesta incluso salvaje, muy violenta, desmedida de parte de la policía. Pero en el contexto general, ¿tú cómo la ves? Creo que es importante que hagamos no miremos solamente este episodio, sino que hagamos una mirada longitudinal y veamos los episodios que hemos visto de conflictividad social en los últimos años y ver en qué contextos es que se ha visto que el accionar policial es susceptible de críticas, porque finalmente han habido excesos, abusos, malos manejos que son naturalmente, que son materia de fiscalización y de respuesta. Y hemos encontrado algunos contextos donde la protesta ha sido especialmente intensa, en algunos casos hasta violenta, lo cual no justifica una intervención negativa, pero también hay que pensar en cómo es que se han manejado algunos factores, como por ejemplo la conducción política de ese escenario. Eso es un tema que es relevante. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay que entender que la policía no es un organismo que opera con tanta libertad, sino que opera en función de algún mandato y algún control que viene naturalmente de una fuerza como el Ejecutivo. Entonces, es importante comenzar a ver cómo se están conduciendo las direcciones, los lineamientos directrices de manejo de estos conflictos para entender por qué en algunos episodios sí encontramos situaciones críticas y por qué en otros no. No voy a comparar, no quiero decir con esto que hay más o más muertos es mejor, ¿no? Por favor, que quede eso absolutamente claro. Pero digamos que el manejo que ha habido en Lima Metropolitana, dentro de todo, a pesar de las cosas que hay que resolver y hay que atender, no ha sido tan cruento o con resultados tan letales como sí los hemos visto en el caso de Puno, en el caso de Ayacucho, en el caso de Apurímac. Y hay que ver por qué sí es posible una movilización tan grande como la que vemos en Lima no tener consecuencias letales y una movilización intensa en otros contextos sí. Entonces creo que es importante sentarse en algún momento a comparar los escenarios y ver qué está funcionando. Me ¿Y animo. a qué le atribuyes esa diferencia entre Lima y las regiones? Porque uno, a primera impresión, podría decir, bueno, es que si algo pasa, si pasan tragedias en Lima, cae el gobierno, mientras que si pasan tragedias en regiones, el gobierno no cae. Esa es una excelente hipótesis, ¿no? Bueno, vamos, el caso de Merino es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Digamos, la intensidad de la manifestación en el 14N tuvo como consecuencia el que no durase más de 5 días. Entonces, sí hay una preocupación notoria, por un lado, pero también hay un asunto de opinión pública. La opinión pública limeña lamentablemente tiene mucho más fuerza que la opinión pública regional. Entonces, sí hay una lógica de fiscalización, seguimiento, de acercamiento que despliega un control un poco más estrecho sobre el accionar policial, a pesar de que a pesar de eso hay excesos, naturalmente, pero hay una presencia mucho más notoria de esa sociedad civil y de esa prensa vigilando, haciendo seguimiento de lo que está haciendo la labor policial. Creo que a eso hay que sumar por lo menos tres cosas. Cosa número uno es la posibilidad de incorporación de mecanismos de accountability, de transparencia, de seguimiento. O sea, ¿qué cosas es seriamente cuestionable? Estos límites del acceso a los defensores de la coordinadora, de la defensoría, de la propia defensa pública, del Ministerio de Justicia, a las comisarías para que vean a los detenidos, un tema que tiene que ser atendido y resuelto con prontitud porque no genera demasiadas críticas, inclusive para el labor policial. Segundo, si hay una necesidad de poder en su momento revisar los planes de operaciones y ver cómo se estructuró la cadena de mando en esos contextos. Cuando uno revisa los casos, por ejemplo, de 14N, son elementos que también son susceptibles de discusión, sobre todo a nivel de fiscalía. Pero creo que también es clave, y eso es un poco lo que también se pierde de vista, es de qué cuerpo de seguridad estamos hablando cuando hablamos de manifestaciones. Y hay que preguntarse ahí, ¿cuántos de estos efectivos policiales, uno, tienen equipamiento adecuado? ¿Cuántos de esos efectivos tienen entrenamiento adecuado para participar en manifestaciones? Tercero, ¿cuántos realmente han sido entrenados, han participado en cursos, en formación para poder atender estas necesidades? Y porque lo que estamos viendo en muchos casos es que se escala efectivos de comisarías de provincia, otros lugares para que respondan a este problema,
y no necesariamente están en la capacidad de poder responder adecuadamente a lo que implica una manifestación de esa naturaleza. Claro, quiero hacer un paréntesis por un tema que mencionaste. Tú hablaste de los planes operativos, ¿no? A mí lo que, digamos, me llama la atención es que nosotros, nuestro equipo, ha pedido los planes operativos de la policía, tanto de lo del 2020 como los de ahora, y el argumento de la policía para no entregarlos es que se trata de documentación reservada que pone en riesgo la seguridad nacional, pero digamos, para nosotros al menos es información que en tanto se han generado violencia y se ha generado afectación presumiblemente a los derechos humanos de las personas que han fallecido, debería ser un elemento público, debería ser algo que los ciudadanos podamos escrutar y ver si es que era un plan adecuadamente hecho o no. ¿Cuál es tu impresión sobre la transparencia de estos documentos? Justamente a eso va uno de mis puntos, la posibilidad de que esos planes de operaciones sea transparente. Habría que en realidad discutir si es que en efecto el cariz de lo que se discute en esos planes realmente es un asunto de seguridad nacional que reviste ese nivel de secreto. A mi entender inicial, pero estoy hablando a partir de hipótesis, no lo revestiría tal cosa, porque no es una amenaza, si bien es un conflicto social, no es una amenaza, digamos, semejante como puede ser el terrorismo, semejante como puede ser otro tipo de actividades, pero creo que sí es una de las grandes cosas que debería comenzar a poderse poner a disposición para poder analizar qué es, cómo se toma esa decisión, ¿no? Creo que en todas las policías del mundo, incluso en las más cuestionadas, toda el accionar policial es susceptible de fiscalización. Entonces es factible esa fiscalización. Entonces creo que incluso nutre a la propia policía el poder tener mecanismos de esa naturaleza para poder evidenciar su labor y poder generar un poco más de confianza y cercanía con la comunidad en su trabajo. Ujú. Ahora, em, a raíz de lo que hemos visto, ¿no? Tanto en el 2020 como ahora, la pregunta que muchos se hacen ¿es posible hacer una reforma policial o hay que refundarla por completo? Porque, digamos, hay muchos elementos que están, eh, que son malos elementos en la policía, ¿no? Mira, lo que sí no puede ocurrir es que esa idea que algunos han incluso deslizado de desaparecer la policía, eso es imposible, ¿no? Ajá. Poniéndonos un poquito teóricos, el Estado moderno funciona a partir de la función de policía, y la función de policía se canaliza a través de la policía como institución, y eso es un elemento importante para que, digamos, el Estado de Derecho y la democracia funcionen, ¿sí? Entonces, ahí partamos de un punto, de una premisa. Lo que sí es ineludible es hacer cambios de fondo en la policía. Eso sí es importantísimo, es sumamente necesario, y la propia policía lo sabe, lo reconoce, porque hay en su propia trayectoria bastantes escollos y barreras que no les permiten desarrollarse adecuadamente. Te pongo un ejemplo, la temporada de ascensos es una temporada sumamente tensa. ¿Por qué? Porque todos han hecho su carrera pensando en un circuito de poder ir avanzando, llevando los cursos, entrenamientos, cumpliendo los puntajes correspondientes, pero siempre existe el temor de que de repente cambien las reglas de juego y al final quienes se esforzaron durante años para conseguir las metas terminen siendo perjudicados porque no se sumó adecuadamente. En algún momento me acuerdo que se decía que para pasar a ascender tenías que haber hecho 2 años en comisaría y luego hicieron un pequeño cambio y cambiaron a 24 meses. Parece tonto, pero ese cambio de términos de 2 años a 24 meses significaba que muchos no cumplían el puntaje adecuadamente. Entonces parecen detallitos, pero terminan mermando esa trayectoria y también desmoralizando a la policía. Pero volviendo al punto, sí es indispensable, pero el punto de partida de cualquier reforma, cualquier refundación, cualquier actividad pasa por dos cosas. Uno, definir con claridad qué es lo que el Estado espera de esa función de policía. Y segundo, el trabajo doctrinario, el trabajo de doctrina policial que va a revestir el funcionamiento de esa institución. Son dos cosas elementales. Todo lo demás se deriva de eso, ¿no? Claro, hablemos sobre lo primero, ¿no? Que es la función policial, porque en nuestra sociedad en la que el Estado es precario, en la que el Estado tiene abandonado a gran parte de la población, a veces la gente espera que el policía vaya desde rescatar perros abandonados hasta combatir bandas organizadas o combatir en el Brain, ¿no? Y a veces en algunas zonas es la única entidad del Estado que está presente y y en esas mismas zonas a veces digamos, lo que a veces es el abuso que se comete en esas comisarías, en esas zonas, ¿no? Eh, ¿Cuál debería ser la función de la policía o cómo debería ser, digamos, esa discusión sobre el rol que cumple? Mira, el principal asunto que tenemos ahora es que como sociedad en general, hemos
perdido de vista que la función de la policía no es una función de la seguridad por la seguridad. Entonces, esto puede parecer bastante evidente, ¿no? La lógica del trabajo de la policía no es simplemente cuidar por cuidar, sino cuidar la vida cotidiana, cuidar el desarrollo del ciudadano, cuidar las actividades que son claves para nuestro crecimiento, para nuestra estabilidad. Eso es realmente importante. Te pongo un ejemplo. Durante la gobierno de transición, la policía cumplió un papel realmente importante en la custodia de las vacunas. ¿Sí? No estamos hablando de la policía haciendo muchas cosas que puede hacer, sino preocupándose por una actividad que era central en un contexto de emergencia sanitaria. Entonces, ese tipo de cuestiones nos lleva a comenzar a pensar en una policía que está fundamentada en cómo el ciudadano y cómo la vida en comunidad tiene un marco mínimo de protección para que se desarrolle adecuadamente. El gran problema contemporáneo es que queremos mandar policía para todo. Un carro mal cuadrado, llama a la policía. Un vecino que hace bulla, llama a la policía. Una negociación mal hecha en el corredor minero, llama a la policía. Y todos son asuntos que tienen que ver con convivencia, con negociación política, con un montón de elementos donde la policía debe ser siempre la última ratio, el último momento cuando el episodio se transforma en violento. Entonces creo que es importante que comencemos a pensar en la seguridad como una condición y no como un fin. En la seguridad como un medio para que una serie de actividades se desarrollen, se generen adecuadamente y no como un fin. Puede ser muy conceptual, pero es parte justamente de poder girar la mirada que estamos teniendo sobre la policía en nuestro país. Ujú. Y el otro tema de que tú hablabas es el de la doctrina policial, que incluso suena más conceptual, pero tú hacías esta diferencia en tu Twitter, que la Fuerza Armada sí discute y actualiza su doctrina, mientras que la policía no. Explícanos cuál es la importancia de esto, porque, digamos, para la mayoría es un poco etéreo, ¿no? Mira, sí, puede sonar muy etéreo, pero tiene un elemento práctico muy concreto, y te lo planteo de esa forma. Las Fuerzas Armadas llevan décadas discutiendo cuál es su función como cuerpo de seguridad en nuestro país. Y, por ejemplo, hace ya 10 años, ellos han comenzado a discutir sobre otro tipo de amenazas que no son las amenazas convencionales. Por ejemplo, el crimen organizado, por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, la minería ilegal. Esa discusión, que parece ser una discusión que para muchos puede ser una discusión teórica, académica, termina siendo el fundamento para poder decidir si es que de verdad una fuerza armada debería involucrarse o no en actividades contra el crimen organizado. Y claro, terminan discutiendo cuáles son los límites y espacios y abarcamiento de ese cuerpo de seguridad. Hay discusiones internas que te dicen, no, yo no quiero saber nada con crimen organizado porque es un asunto policial. Y otras que te dicen, oye, el crimen organizado contemporáneo no es pues Al Capone, estamos hablando de mafias transnacionales que vulneran fronteras, como el primer comando capital, que son realmente retadores del Estado, ya no retadores de la policía, sino del Estado. Entonces, como Fuerza Armada, tengo que discutir una forma de intervenir en esto. Entonces, si te das cuenta, por más que parezca una lógica doctrinaria muy teórica, tiene un arraigo práctico, porque ya hay que entrenar a las fuerzas de seguridad para que sepan cómo hacer inteligencia contra el crimen organizado, cómo construir unidades operativas para que puedan responder en zonas de emergencias con presencia de actividades ilegales, cómo vincularse con fiscalía, cómo vincularse con policía para poder tener función. En contraste, hace ya buen tiempo, en la policía existía una unidad que era educación y doctrina. Hace mucho tiempo le quitaron el apellido doctrina y se quedó en educación. Eso es un asunto que muchos hemos discutido que es crítico. ¿Por qué? Porque existen muy pocos espacios donde la propia policía puede discutir cuál es su función y cómo a partir de esa función policial puede cumplir distintas funciones. Tú mencionabas un poco, claro, hace labor comunitaria, ¿no? Perseguir perritos y gatitos. Ojo, eso también puede ser labor policial y no está mal. No está mal, de repente debe ser más municipal que policial, pero tiene que sí o sí descolgarse de una discusión doctrinaria sobre por qué la policía tiene que estar en determinadas acciones y de qué forma debe hacerlo. ¿Sí? Eso es un asunto importantísimo porque una vez que la doctrina marca tu derrotero como institución, y a partir de eso tú puedes sacar doctrinas específicas y puedes plantear formas de educación, puedes plantear perfiles de adquisición de equipamiento, formas de emplazamiento y demás asuntos. Eso es lo importante en el parte doctrinario. Perdón que me haya excedido, pero es clave tener bien clara esa figura, ¿no? Claro, pero eso se podría hacer si no tuviéramos un ministerio que es quizás en el que hay la mayor rotación, digamos, de ministros, ¿no? O sea, es un sector en el que quizás, digamos, ya estamos acostumbrados que con Castillo y con Boluarte los ministros duran poco, pero históricamente en los últimos, digamos, en todo nuestro periodo de democracia, el ministro del Interior vuela rapidísimo ante cualquier desastre, ¿no? Sí, bueno, desde su creación el ministerio, hicimos les pasado un recuento, hemos tenido más de 50 ministros de Interior en mucho tiempo, en el tiempo que más o menos existe,
Los que más han durado en la historia han sido Carlos Basombrío y Carlos Morán. Ambos han estado casi poco más de un año, y claro, su presencia permitió consolidar algunas cosas más o menos estructuradas en el ministerio. Pero el problema, creo que de fondo tiene que ver con cómo estamos entendiendo nuevamente la seguridad, y la seguridad como finalidad, no la seguridad como una condición. Entonces, claro, tú volteas a ver al ministro, y si el ministro no consiguió que tal cosa sea seguro o es susceptible de un escándalo muy puntual, termina siendo vulnerado. Hay otros casos que tienen que ver ya con asuntos de corrupción y de malos manejos, ¿no? Que eso sí ya corre por una cuerda distinta, ¿no? Claro, Pero sí, claro. pues Ahora, efectivamente, mientras no le garantice cierta estabilidad al sector interior y también a la policía misma, es bien complicado que tú puedas pensar en siquiera asumir una discusión doctrinaria. claro. Ahora, tú fuiste viceministro de Seguridad Pública en el gobierno de Sagasti, ¿no? Y al gobierno de Sagasti tenía tres tareas, ¿no? La de ayudar al proceso electoral, la compra de las vacunas y la reforma policial, por lo que habíamos visto en noviembre del 2020. La sensación general Ujú. es que Sagasti abandonó esta última tarea, la de la reforma policial. Cuéntanos qué fue lo que se hizo durante ese periodo. Sí, efectivamente, uno de los temas más críticos durante la gestión de Sagasti, y después que asumió Rubén Barras como ministro del Interior, y después asumió José Eliche, fue cómo enfrentábamos la necesidad, la demanda de hacer una transformación dentro de la policía. Efectivamente, como cualquier contexto, hay muchas cosas que no se terminaron de hacer o que no se cumplió con la expectativa ciudadana. En eso hay que ser muy transparentes y reconocerlo bien. Y yo lo hago ya reconociendo el papel que tuve en ese proceso, porque como tú mencionas, fui viceministro en esta temporada. Pero también hay que reconocer que el contexto en el cual se desarrolló ese proceso. Hablábamos de un contexto de emergencia, hablamos de un contexto donde la prioridad estaba centrada en dos grandes cosas: elecciones y pandemia, y éramos un proceso de 8 meses. Entonces, lo que puedo decir puede sonar de repente a un consuelo, ¿no? A un pretexto, pero en un periodo tan corto, con emergencias tan complejas y con la legitimidad de un gobierno de transición, es bien complejo que puedas asumir una reforma tan potente como la que se requiere para la policía. Entonces, lo que se priorizó en ese momento fue el dejar los fundamentos, los elementos clave que se requieren para que una gestión posterior, ya con la legitimidad de origen y la legitimidad de una elección, pudiese asumir esa responsabilidad de transformar la policía. Y de hecho, si recuerdas bien, durante la campaña, todos los candidatos tenían como uno de los temas de agenda el asunto de la reforma policial. Entonces, eso nos dejó nosotros en su momento más o menos tranquilos, en el sentido de que en el plazo que tenemos, en el lapso que tenemos, en las prioridades que tenemos y los recursos disponibles, vamos a por lo menos concluir dejando las bases iniciales para que esa agenda de reforma se pueda trabajar. Y eso fue lo que se dejó. Se dejaron por lo menos tres cosas. Uno, se dejó un documento estratégico bien estructurado donde se planteaban las líneas de Que es trabajo en este de varias acá. aristas. Exactamente. Es un documento que tiene 6 ejes, que fue trabajado por la Perdón, propia que te policía. interrumpa, pero cualquiera que lo quiera revisar lo puede entrar a tu web, ¿no? En la que está, que es Puede googlear, también, nicolasceballos.pe. también lo puede buscarlo en Google como bases para el fortalecimiento de la policía, y aparece en la maravillosa plataforma web del Estado, que es un poquito enredada a veces, pero ahí está, disponible para que se vea. En todo caso, igual lo puedo mandar en PDF para que ustedes lo compartan donde lo quieran. Pero ustedes van a encontrar ahí que hay un documento que traza una línea bien concreta de cosas para trabajar, ¿no? Vinculadas a formación, vinculadas a equipamiento, vinculadas a infraestructura, vinculadas a comunicaciones, vinculadas a asuntos institucionales, y vinculadas además también a un asunto de derechos humanos, corrupción, transparencia, relacionamiento con la ciudadanía. Eso es importante que se sepa. Cosa número uno. Cosa número dos que se dejó en ese momento fue el perfil policial peruano. Y esto es muy cercano a lo que mencionaba del debate doctrinario, porque es el que dice qué policía queremos tener. Y es un documento hecho con la propia policía. O sea, es un documento que la propia policía nutrió, que se hizo con el apoyo de la cooperación, se trabajó con el apoyo del BIC muy de cerca, y plantea el perfil concreto de qué policía es la que requerimos para cada una de esas funciones que se van a cumplir. Entonces hablamos de un documento realmente importante que debería ponerse en marcha pronto. Tercero, se dejó también un presupuesto. O sea, nunca antes el Estado ha sabido cuánta plata se requiere para poder accionar proyectos iniciales para la reforma policial. Se estimó que aproximadamente se requerían 8.000 millones de soles para los próximos 4 o 5 años para poder accionar en proyectos clave de infraestructura, de equipamiento, de formación. Entonces, eso estaba en ruta. En paralelo, para que quede claro que se dejaron muchos instrumentos de gestión,
se dejó un plan de mejora de la formación policial. Actualmente tenemos un número bastante amplio de escuelas policiales y el objetivo era que se pase de ese número a 12 escuelas. ¿Para qué? Para mejorar la calidad. Mismo SUNEDU. Tenemos escuelas que funcionaban en contextos muy precarios y la idea es que se tengan menos escuelas para que puedan tener una mejor formación y mejor docencia. Lamentablemente, cuando entró el gobierno de Castillo, se cedió un poco ante las demandas de algunos congresistas para abrir más escuelas. Entonces ese plan quedó en stand-by, quedó en suspenso. Pero además de eso, había, y eso es muy importante, una comisión, un grupo de trabajo dedicado al seguimiento estrecho de estas medidas. Esta comisión, desde julio del 2021 hasta la fecha, no se ha reunido ni una sola vez. ¿Quiénes estaban en esa comisión? Esa comisión la lidera el Ministerio del Interior, está compuesta por los mandos de la policía, está compuesta por los viceministros del sector interior, y hasta la fecha no tenía una sola reunión. Entonces, ese grupo de seguimiento, que en su momento fue el que hizo todos los documentos que te menciono, instrumentos que te menciono, que tenía después la misión de hacer el seguimiento de su implementación, hasta ahora no se ha reunido. Entonces ha pasado casi 2 años y no hay una sola acción de por medio. Te sumo a eso una cosa más. Durante el gobierno de transición se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad 500 millones de soles para compras de equipamiento para la policía. Habría que preguntarnos cuánto de eso se ejecutó a la fecha. Según tengo entendido, nada. Entonces, hemos pasado los últimos 16, 18 meses, y hablando específicamente del gobierno de Castillo, en donde todo ese andamiaje de cosas que se dejaron de gestión concreta para bases de perfil, de plan de educación, de formación en derechos humanos inclusive, de adquisición de equipamiento, todo eso simplemente durmió el sueño de los justos hasta ahora, ¿no? Hay dos temas que me llamaban la atención en el diagnóstico que ustedes hacen, que uno señalan que el sistema de educación policial no va acorde con las demandas actuales y que los servicios de bienestar y salud no cumplen los estándares de calidad. ¿A qué se referían con esas cosas? Mira, primero, vuelvo un poco a la decisión doctrinaria, ¿no? Mucho de la formación policial está centrada en una perspectiva, lamentablemente, que fue muy útil en su momento, en un contexto contrasubversivo, pero que ahora no aterriza concretamente una discusión de una policía mucho más cercana a la comunidad, ¿sí? Son escenarios de seguridad distintos. Y dentro de ese escenario, lo más complicado es que la policía recibe mucha educación teórica, muy buena, muy profunda, pero muy poca educación práctica. En estos escenarios es importantísimo no solamente el conocer la teoría de derechos humanos, sino el saber cómo esa teoría se transforma en una acción concreta práctica de la labor policial. Entonces, tan cosas sencillas como entrenar y reentrenar el uso de la fuerza, el uso de la tonfa, que es esta vara que tiene la policía, la forma en que se marroca, la verbalización, son cosas que no se pueden simplemente leer. Son cosas que tienen que practicarse, practicarse, practicarse una y otra vez. Entonces, ese tipo de actividades formativas se hace lamentablemente muy poco en la formación policial y mucho menos en el reentrenamiento. Tenemos policías que han disparado en su vida, que han practicado tiro, que han practicado disparo en su vida 2 o 3 veces. O sea, muchos de ellos han practicado lo que se llama el tiro seco. El tiro seco es el disparo sin munición, para poder saber desenfundar y disparar con un cierto control del pulso. Pero, digamos, el uso del arma con la munición para entrenamiento no se hace con mucha frecuencia. Lo hacen algunas unidades que tienen cierta especialización en el tema, pero en general, muy pocos policías han disparado en sus últimos... Entonces, no son raras imágenes como las que vimos en Puno. No sé si te acuerdas de ese policía girando sobre su eje como demonio de Tasmania, disparando como loco. A Uno todos ve, lados. o sea, más allá de que hay un enorme problema ahí de manejo del conflicto, te das cuenta que el tipo no evidencia que no hay un manejo adecuado del arma. Ojo, más allá de la forma en la que está disparando, que es absolutamente crítica, está disparando como si fuese una película del oeste. O sea, eso es evidencia de que hay una necesidad grande de poder formar y capacitar y entrenar en la práctica a nuestra Policía Nacional, ¿no? Porque hay una cosa que, digamos, nosotros siempre vemos que en los comunicados de la policía, ¿no? Se dice que digamos, se ejecutan sus labores en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Siempre dice eso, pero tú cuando lo ves en la práctica, ya no hablando, digamos, de los disparos, sino simplemente hablando de cuando tienen a alguien frente a frente, lo que tú ves es que en vez de reducirlo y enmarrocarlo o detenerlo, subirlo, digamos, a la camioneta, lo que ves es que lo golpean
a una persona que quieren tener así entre 4 o 5 que parecen ya pandilleros, ¿no? Y eso, claro, se ve que pareciera que, claro, la parte de los derechos humanos no está compatibilizado con la práctica misma de la Sí, detención, ¿no? y lo más crítico nosotros siempre lo mencionamos, es ver a policías guerreando en el sentido pandillero del tema, ¿no? Uno ve que se tiran piedras de un lado a otro y ves que hay policías que cogen piedras y también las lanzan de vuelta. Y tú dices, esto no está en ningún manual, en ninguna ley de entrenamiento de ninguna fuerza policial en todo el mundo. Eso es inaudito. Entonces, eso naturalmente se divide en dos cosas, ¿no? Uno, una seria llamada de atención a cómo la policía está respondiendo a esos fenómenos, y eso es importante y se ha llamado mucho la atención sobre eso, pero si me pongo del otro lado el escudo policial, para también ponernos en ese contexto, también hay que pensar en, uno, ¿qué equipos están llevando para poder atender una manifestación? ¿Están llevando el equipo adecuado? ¿Tienen el casco correcto? ¿Tienen la tonfa correcta? ¿Tienen las marrocas? ¿Tienen los armamentos, armamento menos letal? ¿Tienen los escudos correctos y necesarios para eso? ¿La cantidad suficiente? Dos, la unidad que está yendo ha sido entrenada adecuadamente en verbalización, en escalamiento del uso de la fuerza, en técnicas de detención, ha sido entrenado en eso. Esos son también elementos que hay que discutir, porque lo que nosotros encontramos es que hay una enorme carencia en la formación policial, en el equipamiento policial para responder a estas manifestaciones. Eso también es importante. Por favor, que quede claro que con esto no excuso y no quiero poner pretexto de que como no están formados se pueden exceder. No es esa la línea de trabajo, no es esa la línea de discusión. Eso también es un tema que tiene que ser materia de conversación y materia de análisis y calificación y que los responsables asuman la responsabilidad. Pero también hay que ponernos de otro lado y decir cómo estás mandando a ese cuerpo policial sin entrenamiento y sin equipamiento a un conflicto que es realmente intenso y que es realmente violento. Porque una de las cosas que nos comentaba durante la semana un psicólogo que había hecho trabajo de campo con los policías era que el policía está en una situación de tanto estrés que en algunos momentos, claro, digo, igual, no lo justifica, pero sí intenta explicar a qué se debe la reacción, ¿no? Que el estrés en el que está hace que su comportamiento sea más violento, y más aún si es que eso se suma a que no tiene un entrenamiento adecuado, ¿no? Por supuesto, o sea, tú miras las imágenes de cómo están durmiendo en los lugares donde están destacados, o sea, están durmiendo en el suelo, en una comisaría, en un colegio, sobre una frazada tigre, durante 3, 4, 5 semanas, con un rancho a medias, pensando en su familia, pensando en un montón de cosas, y de pronto los mandan a que salgan al frente con ese equipamiento, o con un equipamiento muy precario, y se enfrentan a una fuerza que además tiene una particularidad que, a diferencia de que la policía tiene que cumplir con estándares, lo que tienen a quienes tienen al frente no. Y eso es importante. Es importante tenerlo en perspectiva en estas tensiones. ¿Por qué? Porque la fuerza policial sí está obligada, Marco mencionaba en un artículo suyo, que el Estado siempre debe conservar su superioridad moral. Esa superioridad moral se transmite, se transforma en términos operativos en lineamientos, protocolos y directrices para la acción policial. Ellos están obligados a cumplir con eso, sí o sí. Entonces no pueden responder a la loca como respondería cualquier otra persona que está en una batalla campal. Tienen que seguir ciertos protocolos. Pero si no te dan municiones, no te dan armas, no te dan equipamiento de protección, no te dan descanso, no te dan rancho, te tienen 48 horas consecutivamente metidos en el conflicto, llega un punto en el cual uno es finalmente un ser humano, sí, con poca preparación, lamentablemente, que termina, el término es el burnout, el quemado, ¿no? Quemado en un contexto bien complejo, y es bien difícil pedirle una respuesta pegada a la ley en contextos como eso, ¿no? Claro. Entrando un poco a lo político, hay un argumento que se ha usado desde el lado de la derecha que dicen, ¿no? Que la izquierda y los dirigentes de izquierda desde sus casas, de la comodidad de la pantalla, dirigen y alientan las protestas, pero desde el otro lado también uno podría pensar que eh, el gobierno, los aliados en el Congreso, digamos, la gente desde el otro bando, también prácticamente quieren que sea la policía la que solucione su intransigencia política, su incapacidad para conversar y darle una salida al país, mientras ellos, claro, digamos,
le dan alientos, le llevan incluso algunas cosas a la policía, pero el que pone la cara y el que pone el cuerpo Mm. termina siendo, terminan siendo los policías, ¿no? O sea, y eso es una situación en la que tú dices, bueno, claro, es bien fácil decirle a la policía, bueno, salgan ustedes a controlar el orden si es que tú eres incapaz de mostrar habilidad política para darle una solución al país, ¿no? Y siempre el herido, el quemado, el muerto, el sancionado es un suboficial, ¿no? Eso es lo más crítico, ¿no? Porque además dentro del cuerpo policial termina siendo siempre el eslabón más débil y más pequeño de toda la cadena, ¿no? Rubén Vargas lo decía, lo viene diciendo de forma insistente en sus redes, que no se puede recurrir a la policía ni a la Fuerza Armada para solucionar problemas que son políticos. Y ahí sí yo suscribo plenamente las palabras de Rubén, de que tenemos, Ujú, la policía debe ser, por un lado, quien asegure la seguridad, valga la redundancia, de ese diálogo político, y segundo, en todo caso, la última ratio en caso que ese diálogo derive en una acción de violencia. Pero el diálogo político se resuelve con políticos, se resuelve en el Congreso, se resuelve en el Ejecutivo, se resuelve en Palacio, se resuelve, pero no se resuelve en las comisarías, no se resuelve en las unidades de la UCE, no se resuelve en los cuarteles. Ahí no se puede resolver el diálogo político bajo ninguna circunstancia, ¿no? ujú. Ahora, eh, ustedes cuando elaboran estas herramientas de trabajo, estos planes, los diagnósticos que hicieron, digamos, no les da el tiempo para llegar a implementarlo, ¿no es cierto? No, definitivamente no. O sea, en 8 meses Ajá. es imposible, ¿no? Eso es Y después, y una agenda de esos reforma como esta, documentos una agenda se como los de reforma como entregan, esta, ajá, perdón, esos documentos se los entregan a la gestión de Castillo. efectivamente. ¿Y qué hizo Castillo, con esos planes? Mira, y tu pregunta es bien interesante y bien útil para poder señalar y dejar claro que muchas veces lo que vemos como ciudadanos de fuera es solamente el diálogo político, ¿no? El intercambio comunicacional entre dos actores que dicen hay que hacer y no hay que hacer. Pero para que eso ocurra, detrás hay un aparato gigantesco de burocracia, de especialistas, de expertos, de técnicos, que tienen que mover pequeñas tuercas para que la tuerca grande se movilice. Lo que nosotros dejamos en ese momento fueron las tuercas intermedias, que decían qué cosa queremos, cómo queremos que seamos, cuánto cuesta, y quién tiene que hacer la conducción de ese proceso. Eso también es importante, ¿por qué? Porque cuando se hace la transferencia de gobierno, todo eso se deja documentado y escrito y firmado por notario al nuevo ministro, a la nueva gestión. La gestión de Pepe Liche entregó a la gestión de Juan Carrasco los documentos completos de eso. Y segundo, muchos de esos documentos también son públicos, porque son decretos supremos, las bases se aprobó por decreto supremo, el perfil policial por resolución suprema, o sea, son documentos públicos. Ese grupo de trabajo existe por resolución suprema. O sea, hay una obligación del funcionario de cumplirlos. Entonces, ¿qué se hizo? Lamentablemente se pasó por alto. Y ahí sí vuelvo un poco al punto político. Recordemos con claridad los mensajes continuos del primer Aníbal Torres, que hablaba denostando a la policía sostenidamente, que eran inútiles, que no servían, que eran panzones, que mejor trabajemos con las rondas, a un presidente que recurría a su policía para que más bien sea su intermediario con sus aliados, al parecer, también criminales. Entonces, y además, un continuo cambio de ministros y también de comando policial. Entonces, queda claro que no hubo nunca una voluntad de trabajar con la policía en positivo, ¿no? Claro. Porque en la gestión de Castillo, digamos, si bien hay bastante inoperancia respecto a la policía, hay una cosa que pasa que muestra mucho digamos, los males enquistados en la policía, ¿no? Que es el tema de los ascensos, ¿no? O sea, la puntería de este tema ha estado centrado en si Castillo cobró o no cobró en los ascensos, lo cual me parece, digamos, que es un área de investigación muy importante, pero desde el otro lado también lo que te revela es que hay policías que están dispuestos a pagar para llegar a ser general, cuando se supone que el que llega a un grado tan alto debería ser una persona eh, con todas las capacidades, con todas las mejores cualidades de los primeros números, de los primeros lugares de su promoción, incluso, ¿no? O sea, eh, eso, digamos, te muestra digamos, no solamente que Castillo dañó a la policía, ¿no? Sino que hay elementos que ya están dañados antes que llegue Castillo, ¿no?
Sí, no, definitivamente, definitivamente eso no, nadie lo puede negar. Lamentablemente hay muchas manzanas podridas dentro de la institución policial y lamentablemente las reglas de juego que todavía subsisten en la institución tienen incentivos perversos para cosas como esta, ¿no? O sea, para que se hagan lobbies, para que se hagan conversaciones, para que se pague, y que fue, eso fue un elemento que fue aprovechado en su momento al parecer, el entorno de Castillo para poder hacer caja, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, sí, no se puede negar, tampoco se puede decir que Castillo fue el que pervirtió la policía. Hay muchos elementos dentro de la policía, hay muchos factores dentro de la policía que requieren ser mejorados, que requieren ser atendidos, que requieren ser superados para poder tener mucha mejor respuesta de parte de la institución. Digamos que no es un problema de hoy, es un problema de años. Pero lo que también es cierto es que quien asume la gestión en un contexto donde se planteaba como principal agenda la reforma, pero que asume la discusión de, uno, en vulnerar justamente su institucionalidad, y segundo, denostarla con cierta frecuencia, hace que se proceda aún más de lo poco que ya se había avanzado, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, el Congreso se fue para el otro lado, ¿no? Y para evitar esta rotación de comandantes generales que estaba haciendo Castillo, digamos, algo que era extrañísimo en la tradición de la policía, sacó una norma que en la práctica, que lo que hacía era que el nombramiento de comandante general tiene que ser designado por 2 años, Uh casi -huh. inamoviblemente. Esta es una práctica que, ¿qué consecuencias tiene? Porque, digamos, a simple vista parece otra decisión del Congreso populista, pero quisiera saber qué repercusiones puede tener en la policía. Sí es importante que se establezcan algunos mecanismos de estabilidad para que la policía pueda operar de forma, no decir no autónoma, pero con cierta tranquilidad de no ser manipulado, ¿no? En principio, cuando se planteó esta reforma para no poder cambiar a la comandancia por los 2 años, el objetivo era que bien mencionas, ¿no? Que no se cambie al comandante general a gusto del presidente. Sin embargo, creo que se dio un paso demasiado largo al quitarle la posibilidad de poder darle cierto nivel de fiscalización al Ejecutivo, a la labor policial. Creo que es un asunto que debería revisarse. Insisto, importante que haya estabilidad, pero sin llegar a perder el control efectivo del cuerpo policial y de su funcionamiento a nivel institucional. Hay que dejar ciertos márgenes, ¿no? Ahora, el comandante es una persona inamovible, no puede salir más que por su renuncia, por cosas serias, pero creo que por ahí también se puede haber perdido, y el riesgo que venga una comandancia sumamente crítica, sumamente autónoma y sumamente complicada, se ha perdido de alguna forma esa posibilidad de control más cercano, ¿no? sobre la labor policial. Creo que es un tema que tiene que revisarse, siempre cautelando un equilibrio entre la autonomía y la estabilidad de la policía y la posibilidad de fiscalización efectiva de su labor. Claro, claro, claro. Porque, digamos, el riesgo sería que llegues a una situación en la que el comandante general es casi autónomo por completo del poder político, ¿no? O sea, y que el poder político no pueda eh, sancionarlo si es que vemos que toma decisiones desproporcionadas, ¿no? Sí, efectivamente, y lamentablemente en nuestro país confundimos el control democrático de las Fuerzas Armadas y de seguridad con el manoseo político, ¿no? Todo Claro. cuerpo de seguridad debe estar siempre bajo el control ciudadano, el control de la capacidad política finalmente es un poco el mandato, pero tampoco eso debe ser susceptible después de que poner el comandante general que me guste y que me caiga bien que me facilite mis problemas, ¿no? Tampoco es un poco la figura esa, ¿no? Claro. Ahora, una de las cosas que más se ha cuestionado en esos días es la capacidad de investigación de la policía, ¿no? Sabemos que hay agentes muy bien entrenados que se infiltran y que en grupos narcoterroristas, que se infiltran en organizaciones criminales, hacen investigación muy seria, recolectan información, pero luego tenemos policías semióticos que hacen interpretaciones absurdas sobre los colores de los escudos de los manifestantes, ¿no? Eh, la policía tiene una capacidad real para hacer una investigación sobre lo que está pasando, sobre, digamos, los asusadores de este estallido social, sobre la gente que genera violencia. Sí, sí la tiene. Tiene mucha de esa capacidad. El asunto es poder tener el liderazgo y el mandato claro para poder desplegar esa capacidad. Eso es importante. Te pongo un ejemplo. O sea, el general Angulo, que es el protagonista de este episodio,
tuvo un manejo bastante bueno de la policía durante la pandemia. Él fue el jefe de la región policial durante la época de pandemia, durante los meses que estuvo el presidente Sagasti, su labor de custodia, digamos, de cuidado, de labor de seguimiento de seguridad, a las labores que habían un poco en este contexto fueron bastante positivas, ¿no? Ahora, lamentablemente, se ha visto pues, envuelto en esta discusión bastante semióticamente complicada, pero también pasa por entender que hay mucha gente que tiene mucha capacidad para algunas funciones bien concretas y para funciones muy, muy profundas. ¿Cuál es el problema si vemos un asunto de fondo? Es que en la trayectoria del desarrollo del policía, en la carrera del policía, hay un montón de incentivos complicados. ¿Por qué? Porque obligan para que el policía siga ascendiendo, que recorra por todas las unidades policiales. Entonces tienes un tipo que formaste inicialmente en pesquisa, en investigación criminal, que se conoce, como dicen coloquialmente, la pampa, que sabe recorrer la calle, conoce a la gente, y de pronto le dices, ¿sabes qué? Te vas a ir a trabajar a FOBIPOL, el Fondo de Vivienda. Entonces tú dices, ¿qué sentido tiene que un policía que lo ha entrenado como un sabueso, como un perro de presa en la calle para que detecte a las bandas criminales, lo termine sumergiendo en una ruma de archivos para ver beneficios sociales para la familia policial? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces creo que cuando pensamos en la capacidad de investigación de la policía, hay gente muy capacitada, pero que, que si quiere seguir una carrera en la institución policial, tiene que lamentablemente pasar por algunas unidades que no son su función. Tienes otros, por ejemplo, que son muy buenos en las UCE, en las unidades de servicios especiales, que son justamente esas unidades de manifestaciones, pero que para poder avanzar tiene que ir a comisaría. Y su labor de comisaría es una labor comunitaria, no es una labor de uso de la fuerza de respuesta a manifestaciones. Entonces, ¿por qué a una persona que es entrenado en eso lo terminas mandando a Cajamarca como comisario como comisario en algún pueblo? No tiene ningún sentido. Entonces, hay asuntos de fondo dentro de cómo está operando la policía que tienen que ser cambiados para poder aprovechar las capacidades que existen actualmente. ¿Y de qué depende que, digamos, se haga ese cambio? Porque lo que entiendo es que necesitas que, no sé, pues el policía, así como cualquier profesional, se especialice en un área y en eso sea, digamos, sea el top, ¿no? Pero ¿de qué depende que se haga ese cambio? Me vas a odiar por lo que voy a decir, pero nuevamente la doctrina policial. Ahora, Ajá. lamentablemente, prima, y hemos conversado mucho eso con oficiales y oficiales, la mirada de que el policía debe conocer todo. Debe conocer todas las unidades para conocer bien su institución. Y bajo la lógica de la unificación se pensó mucho en eso, que la policía conozca unidades administrativas, de servicio, comunitarias, de emergencia y demás temas. Y lo que demuestra la realidad es que no. Y lo que demuestra la realidad laboral en el mundo, no solamente en la policía, sino en el mundo, es que lo que requiere es más bien especialización, gente que sea muy, muy, muy buena y muy, muy competente en su función policial. Eso es un elemento clave. Te pongo un ejemplo. Ahora General Paredes estuvo, por ejemplo, de jefe de región policial en Trujillo hace unos años, y el general era un tipo que venía de la DIRINCRIC, muy, muy competente y muy capaz en asuntos de investigación criminal pero por su función o por su rol o por su desarrollo, tenía que salir de ahí y pasar a tener un rol en la región policial. Y así puedes encontrar gente que son expertos en antidrogas, en terrorismo, en extorsiones, en trata de personas, en gestión de comisarías, en buses, que si quieren llegar a algún lado en su desarrollo, que es su expectativa legítima, tienen que dejar su especialización para poder asumir otra responsabilidad que está muy lejos de lo que saben y lo que pueden hacer, ¿no? Ujú. Ahora, toda esta crisis y todo este, digamos, manejo policial que se le está dando a esta crisis política, está haciendo que se desatienda ¿qué? Porque veía las cifras que ponía Rubén Vargas en Twitter sobre diferentes delitos y se ve que, digamos, los últimos años está subiendo la tasa de sicariato, extorsión, diferentes delitos, ¿no? Estamos ahora por poner a la policía en esta situación, descuidando otros flancos o no. Sí, y principalmente la labor de las comisarías y principalmente la labor de seguridad ciudadana a nivel local. ¿Por qué? Porque lo primero que se drena cuando se quiere personal para manifestaciones son las comisarías, son esas unidades en las cuales se saca personal para llevarlos a otro sitio, ¿no? O se sobreexplota. Hemos conversado con muchos
efectivos en varias comisarías que tienen 3, 4, 5 días en la comisaría sin poder moverse, sin poder descansar, sin poder dormir porque tienen que estar a disposición para cualquier emergencia o situación complicada. Entonces, lo complicado con eso es que esa seguridad menuda que requiere el ciudadano en su cotidiano es la que se ve primeramente mermada con este tipo de contextos, ¿no? Eso es un asunto crítico. Lo que narra Rubén, sin duda alguna, es un asunto también bastante difícil, bastante complicado, sobre todo por la magnitud de los temas, extorsiones, han vuelto los secuestros, han vuelto los asaltos. Los secuestros es un tema que había desaparecido. Digamos, Dirín que había hecho una labor muy interesante hace años, y los secuestros estaban reducidos a la mínima expresión, y han vuelto nuevamente a ser protagónicos en los últimos años. Pero eso también es consecuencia no solamente de la crisis actual en la que nos encontramos, sino de más de 16 meses donde la policía fue manejada de manera muy poco adecuada y no se le dio la prioridad que se requería a su mejora y su movimiento. Ujú. Ahora, ¿cómo va a quedar la relación entre la ciudadanía y la policía cuando el conflicto social que estamos viendo acabe? ¿Dañada? Mira, inevitablemente va a haber una merma grande en su reconocimiento por parte de la ciudadanía. Eso es realmente inevitable. Hemos conversado con varias personas y muchos nos dicen, no, los ciudadanos diferencian la labor de la comisaría de la labor de las UCE. ¿Por qué? Porque saben que el comisario tiene una función mucho más cercana, mucho más atendible, mucho más local, el suboficial que está a pie también es mucho más reconocido, entonces ahí puede que no se rompa tanto. Pero digamos que en términos de opinión pública general va a ser bien complicado que no merme y que no pese encima de toda la institución policial una lectura de desconfianza y de crítica. Y eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Lo que más nos debe preocupar, porque esta institución policial es ineludible, es importante, es trascendental para la democracia, es trascendental para el Estado de Derecho. Entonces, cualquier acción en su perjuicio no solamente perjudica al ciudadano, o sea, nos perjudica a todos, nos perjudica a todos. Es un tema que tenemos que mirar con mucha delicadeza en la forma en que abordamos la labor policial. Ujú. Porque ya de por sí la relación entre los ciudadanos y la policía es complicada, ¿no? O sea, porque hay mucha desconfianza porque, digamos, frente a robos, ves inoperancia, frente a, digamos, denuncias, ves que algunos policías no tienen interés o vocación en responder, frente a violencia de género, ves que hay policías que lo justifican, ¿no? Y súmale a eso la reacción, digamos, de lo que se ha visto en los últimos 2 meses, y eso sin duda creo que va a ser algo bien difícil que la policía pueda revertir, ¿no? Y en gran medida eso también ocurre porque no estamos entendiendo a la policía como un servicio público, ¿no? Y eso te permite ver dos cosas. Uno, contrástalo con los demás servicios públicos y te vas a dar cuenta que todos están igual de mal, todos están igual de precarios. La pandemia nos puso en evidencia que el servicio público de salud era realmente miserable, era crítico, 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 y nos tuvo como contingencia lo que hemos visto de ser unos países con más letalidad del COVID, ¿no? Entonces, nuevamente, no es un asunto de mal de mucho consuelo de tonto, sino entender que nuestros servicios públicos en general son precarios y la policía es uno de esos servicios públicos. Entonces, es la consecuencia de no haber sabido entender que hay que pensar en una lógica de bienestar a través de los servicios y que la policía es parte de ese aparato de acercamiento entre el ciudadano y el Estado. Entonces, ¿por qué eso es crítico? ¿Por qué? Porque, vuelvo a la idea inicial, porque se mira a la policía solamente como un instrumento de seguridad, como la seguridad como fin y no como un medio para que las cosas ocurran de forma adecuada y positiva. Entonces, cuando transformas esa lectura, tiene un correlato práctico directo, consigues que la policía como servicio mejore, funcione. Hay prácticas buenas, hay cosas que son interesantes, muchas dependiendo del arbitrio del comisario, que permite cercanía con la comunidad de forma maravillosa, o muchas por acción del alcalde, porque es un alcalde comprometido que apoya y ayuda a la policía, y muchas porque son acompañadas por la empresa privada. Un ejemplo que siempre usamos, por ejemplo, es el de Águilas Negras, apoyado por Asbank, por esa asociación de bancos. Águilas Negras es una de las unidades policiales más importantes y más efectivas porque tiene mucho soporte y mucha capacidad de respuesta ante contingencias en entidades bancarias, al punto de que casi tú no ves a estos bancos en el Perú, porque funciona bien, tiene un buen trabajo, pero medidas como esa tienen que replicarse en otros escenarios también. Ujú. Cuando Dina Boluarte felicita a la policía, hay un compromiso sincero con
digamos, la institución, hay un reconocimiento sincero a los policías que en medio de toda esa circunstancia también se ven perjudicados, o más bien le están, digamos, cargando toda la responsabilidad de la solución de un conflicto que, digamos, claro, que debería estar en manos de los políticos y no de la policía. Mira, no lo sé, no me atrevería a interpretar a las intenciones de la presidenta, no me atrevería a poner en palabras lo que creo que ella haya querido hacer, pero lo concreto es un poco lo segundo, ¿no? La evidencia es que se está trabajando un conflicto social a través de un instrumento que no debe ser, que no es el idóneo, ¿no? Y eso trae problemas. Tú no puedes jugar al fútbol con las reglas del básquet. Es tan sencillo como eso. Son otras reglas de discusión, otras reglas de juego, el diálogo político tiene un funcionamiento diferente, y la policía, si bien cumple una función en eso, es darle seguridad y tranquilidad a ese contexto, pero no ser la primera herramienta de conversación. Ujú. Y cuando vemos este gesto, o como el que vimos en el 2020, cuando Antero Flores Arauz iba a, a una, creo que era a RIMAC, a felicitar la labor de la policía por su trabajo, ¿es algo que los policías lo toman como algo positivo o lo toman como, bueno, quieren lavarse la cara, digamos, usándonos? Mira, en mi experiencia, y lo he conversado con los cuerpos, con los efectivos que hemos tenido oportunidad de trabajar, hay algunos que sienten que efectivamente es un respaldo a su labor y otros que son, igual que muchos ciudadanos, simplemente desconfiados, ¿no? Dicen, claro, vienen aquí, nos aplauden cuando salimos a la mala, pero después cuando ven el rancho te das cuenta de que no hay tanto cariño como el que nos dicen en palabras, ¿no? Entonces, hay que entender que finalmente también son, o sea, son humanos, son ciudadanos, son personas que también tienen mentalidad crítica y que también ven que no siempre el camino que se sigue de recurrir primero a ellos es el más oportuno ni idóneo, porque finalmente quienes ponen el pecho son ellos. Ujú, ujú. Bueno, Nicolás, mil gracias por la conversación. Le agradecemos también a todos los que nos han estado viendo en este episodio de Pequeñas Islas, que ya será hasta la siguiente edición. Gracias, nos Gracias, Juan. vemos. Un gusto.